Un saludo especial, mi nombre es Wilson Darío Rojas. Esta es la tarea número 1 de reconocimiento de conceptos de la materia Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática de la carrera de especialización en Seguridad de la Información. Ahora voy a dar explicación a la tarea en la introducción a la misma. Para dar introducción a esta elaboración o a esta solución al trabajo, empezamos con la introducción. Este documento comprende la solución de la actividad de la tarea 1, reconocimiento de conceptos, y es precisamente eso, una explicación de los procesos de ciberseguridad mediante el concepto de base teóricos orientados a la seguridad que tienen que ver con la información y también con la seguridad informática. Aquí está el reconocimiento de las definiciones de seguridad informática y seguridad de la información, que aunque son conceptos muy cercanos, se debe conocer las diferencias de los mismos. Por medio de la argumentación, dando a conocer las diferencias de estos, a la par del reconocimiento de los marcos de referencia estándar como el COVID, el ITIL, el ISO 27000 y la ISO 27001 en forma de comparativa. Se data un ataque de sistemas de información, conceptos de seguridad digital, identidad 2.0, lo que tiene que ver con sistemas de control de acceso y ejemplos de ellos, los pilares de la seguridad informática. Por último punto, enunciamos y explicamos en forma breve que es un black hackers, white hackers, Kraken, pre-hackers, lammers y los hackers. Por último, pues se brinda el acceso a explicaciones que es este video. Entonces, pues seguimos en esta explicación y tenemos los objetivos trazados. El objetivo general es dar el reconocimiento de los conceptos, y es precisamente esto, una explicación de procesos de ciberseguridad por medio de los conceptos de base teórica orientados a la seguridad de la información y a la seguridad informática. Los objetivos específicos es reconocer las definiciones de seguridad informática y la seguridad de información, reconocer de los marcos de referencia y los estándares como CONVIC, ITIL, ISO 27000 y ISO 27001 en forma comparativa, y conocer los ataques de sistemas informativos y conceptos de seguridad digital, identidad 2.0 y sistemas de control de acceso. Y también se identifican los pilares de seguridad informática y los conceptos como black hackers, white hackers, crackers, pre-hackers, lammers y hackers. Entonces, esos son los objetivos específicos de la actividad, y tenemos lo siguiente en el desarrollo de la misma. Bueno, aquí tenemos el desarrollo de la primera punto, que es el punto que dice: actualmente existen grandes vacíos y confusiones entre seguridad informática y seguridad de la información. De hecho, algunas organizaciones desconocen esta definición y generalmente hay contradicciones erróneas. Descrito lo anterior, usted debe describir con sus propias palabras qué es la seguridad informática y qué es la seguridad de la información, qué diferencia existen entre las dos, y generar un gráfico que explique en forma didáctica. Aquí tengo unas definiciones de seguridad de la información y unas definiciones de seguridad informática. La seguridad de la información es una serie de medidas y procedimientos que tiene como objetivo la protección de los recursos humanos y técnicos para garantizar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. La disponibilidad permite que la información esté disponible, valga la redundancia, cuando así lo requieran los usuarios. En cualquier momento que requieran los usuarios la información debe estar lista para ellos. También habla de la confidencialidad, que es la forma de asegurar que únicamente los usuarios autorizados pueden acceder y ingresar a la información, si es necesario también modificarla. Y también la parte de la integridad es la capacidad de certificar que la información que se tiene y sus métodos y procesos complementos son exactos a como estaban inicialmente. La seguridad de la informática es una definición diferente.
Esta es una definición que entiende como una serie de medidas que estén destinadas para poder impartir y ejercer operaciones no autorizadas en un sistema de red de información cuya iniciativa puede ocasionar daños sobre activos de la información, comprender su confiabilidad y la autenticidad, integridad y disminuir y desmejorar el rendimiento de los equipos o el bloqueo del acceso de los usuarios utilizando la organización de los sistemas. Todos estos también hay una... Aquí puedo ver la diferencia que hay entre seguridad informática y seguridad de la información, porque la seguridad informática es una rama de la seguridad de la información y que se encarga de proteger la información en relación a la estructura informática y las telecomunicaciones que es necesario que necesita ser almacenada y requiere ser transmitida. Entonces tenemos estos aspectos, esa es la explicación. Tenemos el aspecto de la seguridad informática, que la seguridad de la información es una seguridad global, una seguridad que no solo se queda en la parte de la seguridad que se le brinda a los datos. Sabemos que los ataques a la seguridad de la información son grandes, pero las corporaciones o las organizaciones están dadas a que tengan un sistema de gestión de seguridad de información, y que este sistema de seguridad de información, sistema de gestión y seguridad de la información, haga que toda esta información sea blindada contra esos ataques. ¿Qué pasa? Que este es el concepto de seguridad de información, pero la seguridad informática es todas las herramientas necesarias para hacer posible que haya una protección efectiva de esos sistemas de circulación digitales. Entonces tenemos una seguridad global, que es una seguridad de la información, ya sea física, digital o de otros medios que son activos de las empresas, y la otra es enfocada a la parte tecnológica. Entonces tenemos todas estas implementaciones, todos estos conceptos. Tenemos el segundo punto, y esta es la explicación por medio de la gráfica. Aquí está la definición, aquí está el triángulo de confiabilidad, integralidad y sistemas de información. Aquí tenemos la definición, que vamos a agrandar un poquito, de pronto se sale de nuestra grabación. Aquí está. Entonces está, que es una serie de medidas y procedimientos que tiene como fin la protección de la información en tanto los recursos humanos y técnicos que garanticen al máximo la confiabilidad, la disponibilidad y la integridad de la información. Aquí tenemos los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información, y también tenemos la definición de la seguridad informática, que ya la había dicho, es conocido como una rama de la seguridad de la información que corresponde al cuidado de la información, entendiendo la infraestructura de comunicaciones, infraestructura a la necesidad de la transmisión y el mensaje de la misma. Hay diferentes tipos de seguridad física, hay seguridad lógica, y también depende si también necesita una seguridad activa, que es la que se debe estar pendiente, y una seguridad pasiva, que es todas las cosas que deben contrarrestar, si debe haber cuando se deben implementar cuando haya un ataque a la seguridad informática. Entonces también tenemos los estándares de seguridad COVID, ITIL, ISO 27000 y ISO 27001 en una tabla de comparativa, y la voy a mostrar en el siguiente punto. Ahora voy a abordar los conceptos del estándar COVID y el estándar ITIL y la familia ISO 27000 o la 27000, la norma 27000 y la norma 27001. Aquí tenemos esa información correspondiente a lo siguiente. La COVID es un objeto de control para la tecnología de la información y tecnologías relacionadas. Es una herramienta del gobierno de la tecnología de la información, que tiene una relación con las tecnologías de la informáticas y las prácticas de control en una serie de estándares de fuentes globales, y un recurso crítico para la gerencia, los profesionales de control y auditores. Esto tiene una aplicación en sistemas de información en las empresas, incluyendo en las microcomputadoras, computadoras personales, donde se desarrolla e investiga la publicación y
se promueve el conjunto de normas internacionales y la actualización de objetos de control para las técnicas de información que se da en el diario vivir de los gerentes y auditores. Los usuarios son la gerencia, los usuarios finales, los auditores, los responsables de las TIC. Las características, el alineamiento a los estándares de auditoría y control se fundamenta en la revisión analítica y crítica de las tareas de actividades de las tecnologías de la información basados en un estándar de regulación orientados al negocio. ¿Para qué sirve? Como una herramienta que puede suministrar gobierno y control en la relación de las funciones de la tecnología de la información y hace una clara distinción entre las dos disciplinas para abarcar diversos tipos de acciones que dentro de esto requieren distintas estructuras organizativas y diferentes tipos de propósito. El COVID es encargado de definir herramientas para crear y mantener un sistema de gobierno, políticas y estructuras organizativas, procesos y procedimientos, cultura y comportamientos, flujo de información, infraestructura y habilidades. Empleando esta debe definir factores de diseño más efectuados para crear un sistema de gobierno mediante la agrupación de componentes este mismo dentro de un objetivo de gestión y gobierno que puede gestionarse de acuerdo a los niveles de capacidad necesarios. El ITIL es la abreviación de Information Technology Infrastructure Library. Es una biblioteca de infraestructura de tecnología de la información. Es específicamente una guía de las buenas prácticas de la gestión de servicios de tecnología y se fundamenta en los fundamentos de ITIL, ser una serie de procesos que necesita para lograr la gestión de la tecnología de la información, de los productos de la regulación y el direccionamiento de la organización. La capacidad en donde se requiere, la calidad en donde se requiere los requerimientos necesarios para entrar en los productos y la optimización de los servicios mediante los acuerdos llegados por las partes en el proceso. Y la finalidad es la satisfacción del cliente o los objetivos en donde se trata de mejorar los servicios prestados. En este sujeto el beneficio de las mismas buenas prácticas se sugiere al ITIL. Mantener la independencia en el momento de la relación de las buenas prácticas depende de los métodos establecidos por el proceso y los proveedores que estén. El ITIL es una guía muy utilizada en las diferentes organizaciones para actualizar las gestiones de servicios de la tecnología de la información. Ahora tenemos la ISO 27000, que es una serie de conjuntos de estándar elaborados en la Organización Internacional ISO y también la Comisión Eléctrica Internacional, donde están orientados a establecer buenas prácticas con respecto a la gestión y mantener la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información. El Informative Security Manager de System, también en donde se direcciona a tener las mejores prácticas de referencia de gestión de la seguridad de la información, donde se requiere orientar y mejorar una mejora continua de la mitigación de riesgos. La ISO 27001 es una normativa internacional que se convirtió en una condición casi obligatoria para trabajar en las grandes empresas y grandes grupos corporativos. Esta normativa, cuando se ejecuta, asegura proveer una información física y digital, brindando herramientas en una serie de requerimientos para gestionar la seguridad de la información en las empresas. La mayoría de startups, es decir, las empresas que están en el modelo de negocios de las nuevas tecnologías, deben ser certificadas los controles dentro de sus requerimientos genéricos y globales. Pueden aplicarse en cualquier empresa sin importar si es industria, tipo de tamaño o lo que sea, porque se considera una normativa más común de cumplimiento de seguridad. Su versión más actualizada en 2013 es conocida como la ISO-IS. Bueno, seguimos con la explicación. Tenemos también las diferentes normas que aplican para hace parte de la ISO 27000, es un conjunto de estándares para mejorar la seguridad informática.
Aquí tenemos el cuadro, ya tenemos que sabemos que la 27000 es una norma de estandarización y que da una visión general y el vocabulario que se debe implementar en la serie de familia de la familia 27000. Ya la 27001 es la norma que debe certificarse. Las empresas se certifican en la norma 27001 cuando quieren certificarse en el sistema de gestión y seguridad de la información. Entonces, esta certificación está para aplicarse en cualquier empresa, pero tiene pues sus ventajas y desventajas. Aquí tenemos también la ITIL, que es una serie de procesos que necesitan lograr para la gestión de las tecnologías de la información de acuerdo a las regulaciones y el direccionamiento de la organización. Y también tenemos la COVID, que es una herramienta de gobierno de las tecnologías de la información y tiene relación con las tecnologías informáticas y las prácticas de control en una serie de estándares de fuentes globales y recursos profesionales de control crítico en la gerencia de los auditores. Entonces ya es más para la auditoría. Aquí tenemos la estructura que deben hacerse para cumplir todas estas normas y estandarizaciones, y tenemos también otro punto que es los ataques. Aquí nombré 5 ataques, uno recibido por Yahoo en el 2014, aquí tenemos uno recibido por Uber en el 2016, otro sufrido por Twitter en el 2020, otro sufrido por Facebook en el año 2014. Aquí está la especificación de cada uno de estos ciberataques que hicieron flaquear un poco la seguridad de la información. Tenemos estructuras de tecnología y argumentos de la seguridad para validar el concepto de seguridad digital. La seguridad digital es el conjunto de mecanismos, herramientas políticas y conceptos basados en seguridad y garantizar la seguridad, directrices, métodos de relación y gestión de riesgo, acciones necesarias, formación, prácticas propias, seguros y métodos tecnológicos para poder utilizarse para proteger a los usuarios de ciberentorno y activos de la organización. Entonces, el conocimiento en la definición se debe a la protección y a la información de los activos de la organización o los usuarios legales. También tenemos que lograr el manejo de distintas amenazas y riesgos de los datos de la información, en cómo se maneja, cómo se almacena, transporta y se procesan los sistemas de la interconexión de las redes y datos. Tenemos todos estos datos y la aplicación de los mismos. Y aquí tenemos la gráfica que nos explican estos datos. Tenemos la seguridad digital o la ciberseguridad, es básicamente un conjunto de mecanismos y políticas de servicio que garantizan un modo de operación de sistemas informáticos sea seguro, y tiene una serie de métodos y técnicas para proteger activos posibles ataques y resguardar la información almacenada, procesada y los datos que se transportan en un sistema interconectado y la infraestructura crítica de la información. Tenemos seguridad de la aplicación, seguridad en la red y seguridad en internet, y la explicación de cada una de ellas. La seguridad de la aplicación es la función para impedir el secuestro y robo de datos en código y en compensación de las medidas de seguridad. El nivel de aplicaciones incluye el software, el hardware y la minimizar la vulneración. La serie en la red dice que la serie de medidas de protección que se entiende como la subrama de la ciberseguridad encargada de proteger la red y sus componentes disponibles como HOGs, los routers, los servidores, las líneas de datos y componentes de los datos de diferentes partes de la red. Entonces tenemos también seguridad del internet, que es en términos diferente a la seguridad y que debe acceder a las aplicaciones, la transmisión de la realización en internet, la seguridad de los navegadores, la seguridad de la red y el comportamiento que hay en línea. Tenemos la número 5, que es las palabras, cómo describir la palabra, la identidad 2.0. Entonces acá tenemos que tener claro
que es la entidad punto cero. Entonces está marcada una serie de acciones de internet que nos identifica como usuarios, es nuestra firma, es nuestra identidad en la internet, es lo que garantiza que nosotros somos la persona que utilizamos y tenemos los datos, somos dueños de los datos, y esa identidad 2.0 es la que nos garantiza que lo que se haga en el perfil sea nuestro, o sea que todas las partes y las empresas que utilizan esa información garantizan que esa información es creada por nosotros y es la identidad 2.0. entonces ella se utiliza para muchas cosas, y esa identidad 2.0 es la que encontramos en diferentes lados y nos puede dar datos y puede hacer contraseñas y hacer diferentes cosas para que nuestra entidad y nuestro perfil sea completamente íntegro y tenga la confiabilidad, pueda estar disponible y pueda ser íntegro. Pero entonces esa es la entidad que se hace para como en la parte digital. También tenemos los controles de acceso. Aquí tenemos los diferentes controles de acceso. Tenemos controles de acceso en roles, controles de acceso direccionales, controles de acceso obligatorios, controles de acceso de atributos. También tenemos los modelos. Tenemos un control de acceso de detección de rostro y huella. Tenemos control de acceso de huella biométrica. Aquí tenemos su muestra, el costo. Aquí tenemos el enlace para ir. Tenemos un control de acceso de reconocimiento facial un poco más elaborado, un poco más con más capacidad, y que tiene un costo de 1.400.000 pesos. Y las diferentes aplicaciones, esas son las aplicaciones de hardware y también de hardware, y también tenemos aplicaciones en software que tienen que ver con la parte de la seguridad y los controles que se pueden hacer con los software para tener seguridad. También tenemos los pilares de la seguridad informática que ya los hemos nombrado, que tenemos 3 pilares. Los pilares básicos de la seguridad informática son la disponibilidad, integridad y la confiabilidad. Entonces tenemos la integridad, que se centra en garantizar la información que sea fiel a lo que se espera, se almacena, lo que se puede, que no se altere o se modifique por el usuario o el dueño legítimo o la persona autorizada, ya que esa modificación sea conceptuada o no y no sea un error y se debe conservar y no se altere o se borre. Se produce una vulneración de la integridad cuando tiene diferentes significados dependiendo de donde se produce. Entonces la vulneración puede ser por usuario no legítimo y ocurre un evento en relación de red de las comunicaciones. También tenemos la confiabilidad. Esta está relacionada con los sistemas informáticos. Deben garantizar que se pueda suministrar a los usuarios y las personas autorizadas tanto la sensibilidad e interpretación de los datos solo por los agentes mencionados. Nadie más puede ser el que pueda vulnerar o pueda tocar esos datos, solo a las personas, usuarios o agentes autorizados que garanticen que esa información o ese activo de información sea totalmente fiel a lo que está. Y también está la disponibilidad. Es un sistema informático que permite que asegure la accesibilidad de los datos de la información en cualquier momento, que la persona no tenga que esperar y que si llega a haber un ataque, ese ataque no vulnere esa capacidad de disponer de los datos. La vulneración considera que los equipos informáticos de los usuarios necesitan o reciben y disponen del acceso a lograr hacer el acceso que se haga de una forma oportuna. También ese es el otro punto. Y tenemos el último punto, que ya es una reflexión sobre los black hackers, los white hackers, los crackers y los pre-hackers y los Lambert y los hackers. Entonces, pues para no ser más larga esta explicación, aquí la explico un poco más rápido. Tenemos que en un principio la palabra hacker era una palabra que no tenía la connotación que tiene contemporáneamente. Entonces la palabra hacker daba en cuenta a personas que eran que ejecutaban su trabajo sin descanso, unas personas que tenían o que hoy llamamos gomosos en lo que hacen,
pero entonces eso fue trasladando a los gomosos en la información a los sistemas electrónicos, a los sistemas a los sistemas relacionados con la computación, y llegó una época en donde empezaron a haber estos ataques a los sistemas de información, y esos ataques pues obviamente provenían de personas que tenían mucho fundamento en los sistemas de información, y esos son los gomosos de la información que tenían pues gran capacidad para ingresar a los sistemas de información y robar, secuestrar o hacer cualquier daño a la información. Entonces eso pasaba. Entonces cuando se empezó a mencionar esto, hubo una idea de mencionar esto con los colores que habían de los gángster en ese momento. Entonces en épocas anteriores a esto, que habían pues que los gángster utilizaban sombreros blancos y negros cuando tenían cierta maldad o cierta disponibilidad a hacer las cosas malas. Entonces entre más negro pues peor. Entonces ahí están los hackers black y los hackers white. Entonces los black son los hackers que utilizan todo para hacer el mal a los sistemas informáticos, y están los hackers white, que son los que hacen que estén las empresas preparadas para ejecutar un blindaje a la información. O sea que unos lo hacen por medio de la utilización indebida de los conocimientos, y otros lo hacen con la utilización indebida de los conocimientos, pero no con el mismo sentido. Tenemos los hackers, tenemos también los crackers, que también tienen un cierto nivel de aplicación. Pudiesen ser hackers, hubiesen podido ser hackers en algún momento, pero hacen las cosas diferentes. Y tenemos los pre-hackers, tenemos los Lambert, que también los Lambert se piensan que son hackers, pero no son y no tienen los conocimientos necesarios para llegar a ser hackers. Entonces tenemos también por último los hackers, que ya lo había explicado, pero los hackers en este momento tienen una definición, una connotación de que hacen las cosas mal. Este es el trabajo en sí, esta es la reflexión. Aquí tenemos todos los puntos realizados. En sí, lo que tenemos en la actividad son muchas cosas que son importantes para conocer y empezar a hacer reconocimiento del mundo de la ciberseguridad, del mundo de los sistemas de seguridad, del mundo de los sistemas de información, conocer y saber bien en forma qué es qué es la seguridad de la información y qué es un sistema de seguridad informática, que son conceptos muy cercanos, muy parecidos, pero no son lo mismo. Entonces este es el trabajo correspondiente a la actividad, y como rescatar que tenemos siempre que tener en cuenta esta pirámide de seguridad de la información como un punto fundamental cuando del tema nos estén hablando. Entonces tenemos que tener en cuenta los 3 pilares: confiabilidad, integridad y disponibilidad. Eso es en sí lo que corresponde a la actividad, y le agradezco mucho por observar este video. Muchas gracias.